Bueno, bienvenidos a este segundo episodio de el podcast de Web Latam, el podcast sobre el mundo del trabajo. Hoy tenemos un invitado muy especial, peruano, administrador de empresas, con una especialización en ventas del Tecnológico de Monterrey, un posgrado en Advanced Management Program de una escuela en Madrid, con una trayectoria muy interesante en el mundo del trabajo, que ha trabajado en diferentes estrategias en nuestro sector, en nuestra industria, y que hoy hace parte de uno de los miembros de WebLatam, que es GI Group. Nelson, bienvenido al podcast de WebLatam. Alejandra, pues muchísimas gracias por la invitación. Gracias también por esa introducción tan bonita y un gusto compartir también escenario con Gerardo, que además nos conocemos de larga data y pues mucho gusto de reencontrarnos en el espacio web y ahora en este podcast también. Así que pues nada, muy contento de poder participar en esta iniciativa con ustedes. Gracias, Muchísimas gracias. gracias. Y claro, claramente bienvenido a mi coequipero del podcast, Gerardo. Muchas gracias, Ale. Pues un gustazo estar aquí en el segundo capítulo de este podcast. La verdad es que el tema que vamos a tratar aparte es sumamente relevante, ¿no? Creo que a nivel regional la, la cuestión de la informalidad laboral es un tema que en todos los países Nos pues nos atañe. genera dolores de cabeza. Entonces, estoy seguro que esta plática con Nelson va a estar sumamente interesante. Estamos de acuerdo cuando las personas hablan del mercado laboral y hablan de América Latina, ven en ello un gran desafío, sobre todo por aquello que denominamos como informalidad. Entonces, siendo así, decidimos abordar esta temática porque sabemos que es algo pionero entre las agendas de los gobiernos y del sector privado en América Latina. Y vamos por ese lado. Nelson, ¿cuáles crees tú que son las principales causas de que haya unas tasas tan altas de informalidad laboral en la región? Y mira, lo primero que comentaría y me parece súper interesante que hablemos de este tema estando a puertas del Día Internacional del Trabajo, ¿cierto? Que es mañana 1 de mayo, y pues que seguramente todos celebraremos el Día del Trabajo, pero con Ujú. una diferencia abismal entre los que tienen un trabajo formal y los que hacen parte de la informalidad, que pues es un tema que además a mí me interesa mucho porque creo que las agencias privadas de empleo o la industria en la que estamos tiene mucho que ver con ayudar a salir de la informalidad. Y realmente es un tema que tiene pues de largo y de ancho mucho. Es un tema además que cuando uno lo ve tiene un componente histórico, ¿cierto? Y cuando uno revisa data de lo que pasa en Latinoamérica, digamos que los países como mejor rankeados, donde podríamos tener, por ejemplo, a Chile y a Uruguay, igual están en tasas más o menos de un 30%. Y Ujú. luego, cuando ves los países, digamos que más críticos, como Bolivia, como algunos países de Centroamérica, como Honduras, pues tasas de informalidad arriba del 80%. Y además, esto pues tiene mucho que ver con quiénes son los que generan empleo en estos países, que generalmente es la gran empresa, ¿cierto? Porque a la micro y pequeña empresa pues le cuesta mucho también la generación del empleo formal. Así es. Entonces, hay muchas causas que generan la informalidad laboral, pero yo creo que si uno lo ve desde un lado más filosófico y como de manera introductoria, yo creo que incluso tiene que ver con algo muy cultural de nuestros países, porque es el reflejo de nuestra cultura. Yo vengo de un país y por eso lo hablo con mucha propiedad, porque Perú es particularmente un país totalmente informal. Es un país donde, o sea, no solo me refiero a la economía informal y a la, digamos, al empleo formal e informal, sino a la vida que es informal, ¿cierto? Y eso parte, obviamente, desde el funcionamiento de los gobiernos, del funcionamiento de la institucionalidad. Entonces, convivimos en un ambiente informal que hace que se haya vuelto parte del paisaje formalidad. Y creo por eso que es un tema muy relevante y en el que deberíamos, digamos, nosotros como industria y junto evidentemente a muchos otros stakeholders, trabajar de una manera muy decidida en poder mejorar estos ratios que al final impactan muchísimo en temas súper relevantes como el acceso a salud, como el acceso a una pensión digna una vez que se termina la etapa del trabajo. Entonces tiene muchos impactos que de repente no se terminan de ver ni se muestran, ¿cierto? Porque no es la cara bonita,
pero creo que es muy importante visualizar y además exponer en aras de mejorar esa problemática. Sí, fíjate que tocas un tema muy relevante, Nelson, que por lo menos yo antes no lo había visualizado. Si bien se dice siempre que es un tema cultural, no lo había visto por el lado de la vida. La vida misma en Latinoamérica, efectivamente, como tú lo dices, somos más abiertos a hacer las cosas de una forma más libre, Ujú. digamos, ¿no? Y te das cuenta cuando viajas a Europa o a algún otro país, como Estados Unidos, en donde las reglas son las reglas y es todo muy cuadrado. Esta parte de vivir de manera informal, no hablando del trabajo, pero en general en la vida de Latinoamérica es algo que también nos enriquece como región. Sin embargo, está el tema de pues, la informalidad laboral, pensando sobre todo en los beneficios que deben de tener las personas y también lo que los gobiernos reciben como parte de los impuestos que se generan a través de un empleo formal. Entonces, interesante ese punto de vista que la verdad yo no lo había visto y estoy seguro que varias personas de la audiencia de quienes estarán viendo este capítulo, pues les hará también resonancia. Oye, totalmente, yo te cuento algo muy corto, pero el otro día pensando en este tema, ¿no? Y compartiendo con algunos colegas, uno se imagina en muchos casos, ¿no? Yéndose un poco extremo, en cómo transcurre la vida y la informalidad está tan puesta en nuestro día a día, ¿no? Uno se levanta. Muchas veces el servicio doméstico por ejemplo, una parte muy informal. Entonces tú amaneces, tienes el servicio doméstico en casa, si en ese caso es informal, con el que convives, luego sales de casa, tomas un taxi, que por ejemplo en Perú es bastante informal, o tomas Ujú. un servicio de plataforma que en el país es ilegal. Entonces uno a veces ya ni siquiera distingue qué es formal y qué es informal porque es parte de la cotidianidad y es muy real. Exactamente, sí, totalmente de acuerdo. En ese sentido, ¿cuáles consideras que son los sectores o las industrias que más sufren este tema de la informalidad o en donde hay más precariedad laboral a nivel regional? Considerando también la experiencia que tienes en varios países, ¿no? Igual si nos quieres compartir en qué países has estado tú pues, desarrollando la actividad que desarrollas. Claro que sí, he podido trabajar en algunos países de la región. Yo comencé la carrera en Perú, ¿no? Porque después de donde soy originario, y luego de un tiempo en Perú, pasé a Brasil, que es un mercado además totalmente diferente, ¿no? Comenzando por el idioma, culturalmente, es un continente en sí. Y luego tuve un cambio bastante radical porque pasé de una economía muy grande, un país, ¿no? Que es casi un continente, a Uruguay, que es como Mm. una joyita en Latinoamérica en muchos sentidos. La verdad que fue una experiencia profesional y de vida muy buena, porque pues hay unos estándares de calidad e incluso te lo mencionaba al inicio con una tasa de informalidad de las más bajas de la Más región. bajo, sí. Luego Sí. volví para Perú y en esta última, digamos, ya etapa profesional en la que estoy actualmente me mudé a Bogotá, más de 4 años viviendo en Colombia, que además pues es un país, primero pues con todas las características latinoamericanas, porque todos las tenemos, yo creo que somos muy similares, ¿no? Quizás culturalmente los del norte un poco más parecidos que los del sur, pero en el fondo muy similares, y un país muy interesante por su institucionalidad, por la parte de la descentralización, ¿no? Y además que cuenta con mucha data, y ahí me meto en la respuesta de este tema, que yo lo dividiría en dos. La informalidad tiene como dos partes, ¿no? Uno, cuando uno segmenta cómo es el sector empresarial en casi todos los países, y este dato es alucinante porque más o menos entre el 98 y 99% de las empresas en toda la región son MIPYMES, ¿no? Incluso yo Ujú. las medianas las sacaría y son micro y pequeñas empresas. Entonces, claro, una micro y pequeña empresa que es la que con las justas puede ser formal y puede pagar impuestos en muchos casos, es muy difícil acceder a la formalidad. Entonces, cuando uno ve el espectro de la informalidad desde la tipología de empresa, termina pasando que el mayor sector formal está en la gran empresa, ¿cierto? En las empresas medianas, medianas grandes y grandes, donde pues además tienes todo tipo de compañías, ¿no? Tienes compañías pues locales, tienes compañías multilatinas, tienes compañías multinacionales, ya el espectro natural de la conformación de la economía. Y luego
cuando uno ve ya los sectores económicos, hay sectores que manejan tasas de informalidad pues altísimas. Una que la mencioné en el ejemplo que les comentaba hace un momento, que es el trabajo doméstico. Sí. El trabajo doméstico, que además es un trabajo, creo yo, que debería ser muy reconocido, de mucha ayuda Sí. además, pues es un sector tremendamente informal y donde además, y me parece interesante mencionarlo, ha habido o existe hoy mucha disrupción tecnológica de plataformas que están ayudando a facilitar el proceso de formalización de este sector, ¿no? Pero es un sector muy informal. Luego tienes también los sectores del comercio minorista y de servicios, ¿no? Y acá voy Sí. muy al ejemplo que te comentaba de la micro y pequeña empresa, y acá tienes pues a los comercios minoristas, no sé, la bodega, la tienda de barrio, A la esquina. Acá le decimos en México. o la persona que está, digamos, que tiene los carritos de venta de comida. Sí. Eso es un sector totalmente informal. Uno lo tiene tan normalizado y con tanto cariño que hasta ya lo ve bien, ¿no? Y luego otros sectores muy informales también o con altas tasas de informalidad son los sectores generalmente en algunos casos de economía primaria. Por ejemplo, la agricultura. La agricultura Ujú. es un sector con mucha informalidad, con niveles altos de informalidad. De hecho, aquí en Colombia hay un proyecto muy interesante que se está haciendo desde ACOSEP, sí, que es la Asociación de Empresas de Servicio Ujú. Temporal, para ver cómo logramos incorporar el trabajo temporal y ayudar a estos gremios, digamos, de palma, de aguacate, de cacao, ¿no? De café, porque además tiene un concepto muy interesante porque se cumple claramente la estacionalidad o la temporalidad, ¿no? Y luego otro sector primario también de mucha informalidad también es el sector pesquero, ¿no? La pesca se divide entre la pesca industrial, muy formalizada, pero pues que es muy pequeña, y Sí. luego pues una cantidad de informalidad en algo que también vemos como natural, que es pues las pequeñas o comunidades o incluso pues trabajadores individuales que se dedican a este sector, ¿no? Entonces te diría que eso es más o menos un espectro general de lo que encontramos en la informalidad latinoamericana. Súper Eh, interesante. sí, y definitivamente muy real, una labor tan importante como lo decías tú, Nelson, que es el servicio doméstico que prima dentro de la informalidad. Nelson, ¿cuál crees tú que podría ser esa sinergia que se establezca entre las empresas privadas y los gobiernos para fomentar la formalización del empleo? Sí, pues esto es bien contradictorio y voy a comenzar con un punto que es el de nuestro sector y se los voy a contar con un ejemplo real de lo que a mí me pasó en Colombia y creo que con esto van a entender uno de los puntos que quiero explicar. Cuando yo llegué en el 2021, que había otro gobierno a cargo del país, Ujú. yo en los primeros meses que estuve aquí se firmó el Pacto del Trabajo Decente. Y el Sí. Pacto del Trabajo Decente era un reconocimiento que hacía el gobierno a las empresas de servicios temporales, que además la ceremonia fue en una empresa de servicio temporal local y con el presidente de la República. Pues yo llegué y dije, qué maravilla, mira, tenemos un país donde nos reconocen como sector y tal, ¿no? A los Ujú. pocos meses hubo cambio de gobierno, que es el gobierno actual, y de repente comenzó lo que siempre pasa, ¿no? Un ataque frontal hacia nuestro sector. Tenemos que acabar con la precariedad y con la información. ¿Sabes toda esta historia que hay detrás de nuestra industria? Y entonces es muy contradictorio porque, pues yo creo que mientras exista esa dualidad, digamos, pues claramente no permite, digamos, que nosotros como sector no salgamos, digamos, de la sombra de alguna manera y seamos un actor contundente y relevante en este tema de sacar o de ayudar a sacar a muchos trabajadores de la informalidad a la formalidad. Y el segundo punto, para mí, tiene mucho que ver con las políticas públicas, ¿no? O sea, si al final los gobiernos, que además ojalá se pongan de acuerdo y pongan políticas públicas de largo plazo. Mientras eso no pase es muy complejo, porque, por ejemplo, ¿no? Si yo no tengo un incentivo para que las micro y pequeñas empresas tengan costos laborales, por ejemplo, menores, o que tengan cierto subsidio, se encuentren mecanismos para ayudar a formalizar, pues van a ser sectores donde la formalización realmente va a ser muy difícil. Yo les cuento otra anécdota muy interesante que me pasó en Perú cuando yo volví en 2018, pues por la Ujú. industria nosotros acompañamos mucho lo que pasa en los ministerios de trabajo, ¿no? Y yo Ajá. recuerdo que en el año 2018
si la memoria no me falla, entre el 18 y 19, hubieron en un año y medio, más de 6 ministros de trabajo. Sí, Wow. Entonces es imposible tener una política, digamos, ¿no? Si es que no se ha trazado Sí, un lineamiento nacional que pues permita realmente, digamos, tener una línea o una tendencia donde uno realmente ve aspectos positivos. Cuando uno analiza la data, pues obviamente hubo un tema muy fuerte, ¿no? En el 2020 por el COVID, por la pandemia, ¿no? Que tiró para abajo las tasas, luego ha mejorado, pero en pocos casos se ve donde hay, digamos, donde uno relaciona que hay políticas públicas que además tienen que estar totalmente relacionadas con el sector privado, que es el sector productivo, ¿cierto? sí, Que estén mejorando, digamos, la disminución de las tasas de informalidad. Esos bueno, dos puntos me parecen clave. y aparte eso que comentas, que en la mayoría de los casos, o bueno, en algunos casos, planes no solamente laborales, sino en general de los países son sexenales, ¿no? Cambia el gobierno y viene alguien más que no sigue la misma línea, sino que empieza a meter alguna otra idea que tienen ahí, y eso justamente evita que se vea en un largo plazo un avance de cierta política, ¿no? Que en algún momento se puso. De acuerdo, y creo que tú lo has vivido de primera mano en México, ¿no? Digamos, Exactamente, sí, muy radical y de repente de la noche a la mañana pues se transformó todo y además, y creo que lo comentábamos la vez pasada, que hay estudios contundentes en México que muestran que ese tipo de políticas al final lo que terminó generando fue que haya mayores tasas de informalidad, con lo cual exactamente. el tema de fondo no se terminó resolviendo. Exacto. Aunque también me parece que es importante considerar un punto. Fíjense que hace poco estaba hablando con un editor de un medio, El Economista se llama acá en México, y es editor de la parte de laboral. Y él me comentaba que existe la informalidad y hay una subinformalidad. Esta subinformalidad se refiere a todas las personas que están laborando en una empresa formal, digamos, sí, pero que están contratados de forma informal, ¿no? O algunos están bajo comisiones o que no tienen algún un otro contrato modelo que laboral, no es ¿no? exactamente. Y que los Entonces, contratan X no sé si a variables. nivel regional en los otros países pase algo similar. Yo creo que también en algún momento, a pesar aquí en México, a pesar de la reforma en 2021, siguen existiendo empresas que siguen haciendo las cosas incorrectamente, ¿no? Ilegales. Sucede y creo que tiene que ver con el punto inicial y es que nos encanta encontrar Encontrarle la vuelta. la vuelta y pues por ahí intentar generar teóricamente un beneficio, ¿no? Pero eso pasa y no lo había visto desde esa óptica, pero estoy seguro que pasa en todos los rincones de Latinoamérica. Así es. Fíjense, les voy a compartir unos datos que estaba viendo ahorita. En América Latina se tiene en promedio que el 60% de las unidades económicas están en la informalidad, Ujú. mientras que el 10%, el 15% son de las empresas informales en Europa. O sea, el gap que existe es Grandísimo. alto, a pesar de que, por ejemplo, en América Latina, entre el 85 y el 90% de las empresas son pequeñas y microempresas. Ujú. Y en Europa también están en ese mismo porcentaje, andan como en el 90 y 95%. Es decir, volvemos también al punto que nos comentabas al inicio, el tema cultural juega un papel sumamente importante en esta cuestión de tratar de formalizar a las personas, ¿no? Aquí en la región. Totalmente de acuerdo y creo que tiene mucho que ver realmente con el liderazgo de los gobiernos, ¿sabes? Cuando uno comienza a ver lo que pasa, cómo se manejan las cosas, ¿no? No hay una, o hay muy poca decisión, digamos, de cambiar esto, que además no creo que sea un tema simple, ¿sabes? Sí, Pero creo que es un cambio cultural que seguramente llevará tiempo. El problema es que nadie lo quiere comenzar, ¿no? O muy pocos. sí, Preferimos como, digamos, vivir en ese ambiente que además yo creo que está muy relacionado a que genera beneficios para algunos, ¿no? Sin duda. sí, ese es un gran tema también. Sin ¿Cómo? duda Bueno, alguna. Queríamos saber, de pronto, en tu opinión, ¿cuáles creen que podrían ser esas tendencias que definirán el futuro del mercado laboral en América Latina en los próximos 10 años? Lo digo es porque, y lo hemos hablado con Gerardo, todo este tema de
la inteligencia artificial, las habilidades que se llamaban habilidades blandas, pero que han tomado bastante relevancia en el mercado. ¿Cómo podría esto generar una proyección del mercado laboral en la región en los próximos 10 años? Pues yo creo que hay mucha información sobre esto y Ujú, seguramente voy a decir algunas generalidades que se escuchan mucho, ¿no? Pero lo primero que diría, y no creo que sea solo un tema de Latinoamérica, es que realmente vivimos en un entorno, primero, pues muy distinto, ¿no? Mucho más, digamos, ambiguo, ¿cierto? Mucho más incierto. Ujú. Y esa es una realidad, ¿no? Algunos le llaman Bani, otros le llaman Buca. En fin, más allá de la definición, creo que es una realidad y yo creo que tenemos ejemplos muy claros como lo Así que es. viene pasando actualmente. Ayer escuchaba que Trump celebraba los 100 primeros días, ¿no? ajá, A lo grande, ¿no? Pues 100 días de disrupción, ¿no? Digamos, de muchos temas que han tenido impactos económicos, impactos en industrias, etcétera. Entonces creo que primero, creo que de manera global estamos viviendo, pues, eh, digamos, un momento de bastante disrupción. Otro mi gran tema que me parece que impacta mucho en Latinoamérica y que lo acabamos de abordar también es que mientras Latinoamérica o los gobiernos de Latinoamérica o los países, mejor dicho, no tengan agendas de largo plazo y Ujú. dependan de la agenda del gobernante de turno, que además son gobernantes que muchas veces no se sabe ni siquiera si van a terminar su mandato, ¿no? Como ha pasado, por ujú, ejemplo, en Perú, que no han logrado terminar y lo cambian y, en fin, yo creo que eso es muy complejo porque no permite adecuar modelos económicos que muchas veces son súper importantes porque al final que esto no es secreto, ¿no? Si uno quiere tener más trabajadores, quiere que mejore las condiciones, pues tiene que ser con crecimiento económico. Si un país, digamos, está en contracción económica, pues Sí. Emitido, es predice, algo previsivo, sí, es en el momento. es en el momento, toda la parte está de la disrupción tecnológica, ¿no? De la automatización, que es una realidad. Cuando uno ve también, digamos, empleos, pues hay empleos que ya no existen, ¿no? Que cada vez hay menos, ¿no? Porque las industrias se han automatizado, ¿no? Antes, por ejemplo, en la industria ganadera se ordeñaban a las vacas manualmente, ¿no? Hoy sí, hay tecnología y ese empleo, pues se acabó, ¿no? Pero en contraparte también diría que, por ejemplo, antes, y Ale está en Bogotá, va a entender, no sé cómo es en México, Gerardo, pero antes no a ver, teníamos estos hubs de estas personas que hacen delivery, sí, pues claro. ahora hay miles, ¿no? Y es un empleo, digamos, y que ahora es nuevo porque los pedidos por aplicación han crecido mucho y tal. Y yo creo que la disrupción tecnológica o la automatización, digamos, termina, por un lado, eliminando o cambiando empleos, ¿cierto? Y por otra parte, digamos, creando nuevos, que está muy relacionado al cambio económico también, ¿no? No sé, digamos, hay industrias muy interesantes como el de ciencias de la vida o el de toda la economía verde, que pues están muy crecientes, y otras pues Sí, que vienen disminuyendo, ¿no? Otro tema que me parece muy relevante y que además lo hemos vivido en primera mano en Latinoamérica es la migración, ¿no? O sea, el así fenómeno es. Venezuela pues ha tenido un impacto tremendo en el mundo del trabajo y ese no es el futuro, es el presente. Cuando yo llegué a Colombia, en el 2021 hubo también una ley muy polémica, sí, porque el presidente de turno legalizó, digamos, a 2 millones de migrantes venezolanos. Entonces, imagínate esto en el impacto que tiene en la población económicamente activa, ¿no? Que claro, es un mercado con más o menos 10% de desempleo, ¿cierto? Con mucho subempleo y mucha informalidad, de repente incorporas esta masa. Yo no estoy, digamos, generando ningún juicio de valor si es bueno o malo, pero esto impacta totalmente, digamos, los mercados laborales también y es algo que además no solo pasa en Latinoamérica, Europa, pues está pasando muchísimo también el tema migratorio y creo que es algo que probablemente en el futuro vamos a seguir viendo con mayor normalidad, ¿no?
con mayor normalidad por un lado, o otros países de repente queriendo construir cercos. Luego, luego Pero es otra, un hecho no, que, perdón. es un hecho que tenemos que aprender a vivir con eso y se tienen que desarrollar políticas públicas Ujú, y acciones empresariales que vayan acorde a esa nueva realidad, ¿no? Que estamos viendo, porque justamente la migración creo que es un fenómeno que, bueno, para empezar, siempre ha existido, me parece. Ahorita se ha visto mucho más acentuado y es algo que no va a terminar. Es naturaleza pura del humano, ¿no? Tratar de buscar la mejor posibilidad para desarrollar la vida. Sí, Entonces, en sí. ese sentido, creo que las políticas públicas que imprima cada gobierno deben de ir enfocadas a satisfacer esas necesidades, porque es un hecho que, pues, mientras más personas inmigran a otro país, pues la oferta de mano de obra se incrementa y muchas veces las oportunidades son las mismas o incluso menores, ¿no? Entonces, eso deja fuera de la jugada a muchos millones de personas. Bueno, lo hablo además con propiedad porque soy migrante, ¿no? Hace buen tiempo y la verdad que creo que es muy importante, ¿no? Lo que comentas, porque mira, ¿no? Pues por ejemplo en Latinoamérica, que somos países que en la gran mayoría, exceptuando Brasil, digamos, somos de habla hispana, ¿no? Cierto Ujú, que compartimos idioma, compartimos cultura, no hay una integración que facilite la migración laboral. Y no me estoy sí, no. refiriendo a casos excepcionales de otro tipo de migración, sino la misma migración laboral es muchas veces complejo todo el trámite de visados, etcétera, y pues eso no facilita y yo también creo que es como no querer aceptar, eh, digamos, un fenómeno que estoy seguro va a ser creciente en el futuro. Y voy a conectar esto con otro tema que tiene mucho que ver, que es otra tendencia que creo que yo que ha cambiado mucho y que creo que la pandemia pues ha sido como el gran booster, digamos, de este tema, que es todo el trabajo remoto, ¿no? El trabajo híbrido, que pues tiene sus matices y hoy incluso hay empresas que están, digamos, yendo más a la presencialidad. Creo que no hay Ujú. una data tampoco muy cierta, pero la realidad es que pues el trabajo remoto ha venido y se está quedando y por eso uno ve hoy, por ejemplo, países, ¿no? El otro día estaba viendo cómo funcionaba esto y salió un ranking de los mejores países que captan, digamos, estos trabajadores remotos y era pues este Bali, ¿no? En Indonesia, pues un lugar bastante lindo y Claro. que, por ejemplo, tiene una visa específica para estos nómades digitales, digamos, y que, por ejemplo, sí, les generan alivios en taxes. Entonces, pero si me vengo un poco a la realidad de la región, yo creo, y esto con otro punto que voy a tocar, que es el de las generaciones, ¿no? El ambiente multigeneracional, pues es algo que está cambiando mucho, porque hoy, cuando uno hace una entrevista con un joven, por ejemplo, la realidad que con todos, yo creo que es una pregunta que antes no pasaba, porque era obvio, en cómo es el tipo de trabajo, ¿no? Y en ciudades, por ejemplo, como Bogotá, seguramente Ciudad de México, San Pablo, pues donde el tránsito vehicular es caótico, donde uno demora mucho tiempo, pues imagínate una persona que pasa entre 2 a 3 horas para llegar a la oficina y para irse, Sí, no. realmente le cambias el nivel de vida, pero inmediatamente, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajo remoto, digamos, o este cambio, ¿no? Este switch que hay en estas nuevas formas de trabajo es algo que también está impactando mucho en el mundo laboral. Creo también que estamos en una ventana muy interesante de multigeneración, ¿no? Donde creo que acá pues medianamente estamos ahí con algunas diferencias, pero creo que somos afortunados porque estamos viendo este cambio, Sí, porque ya la generación que viene pues es una generación en su mayoría digital, con otros, digamos, otras concepciones del trabajo, ¿no? Pues que esto de que yo duro tanto tiempo y me pensiono en un empleo, les importa pues muy poco o no se da, pero no porque sea algo negativo, sino porque hay una concepción distinta. sí. La gente también es mucho más autónoma, ¿no? Creo que eso está cambiando mucho. Y el último tema que pondría sobre la mesa es algo que depende de la óptica de cómo uno lo vea, pero si uno se da cuenta, hoy, digamos, el employer branding, ¿no? Las empresas están mucho más expuestas Sí, y de totalmente. alguna manera el candidato escoge a la empresa, ¿no? Entonces, pues las empresas están como en una vitrina mucho más, no más grande, más expuesta, y pues hay muchos temas que realmente han comenzado a cobrar relevancia
en algunos casos de una forma muy seria y muy contundente, y en otros también muy real, pues con una parte más de publicidad y de marketing que de realidad. Pero estos temas, digamos, de diversidad e inclusión, de responsabilidad social corporativa, realmente creo que es algo que hoy está calando, sobre todo en la gran empresa, ¿cierto? Y que pues atrae también a los jóvenes, ¿no? O sea, vuelve Sí, más atractiva la compañía. ¿Quién se iba a imaginar que antes pues exista, ¿no? Una plataforma donde uno pueda calificar cómo ha sido la empresa o muy abiertamente preguntar, digamos, o que te pongan un post en una en redes plataforma, sociales. en redes sociales, o que filmen algo, ¿sabes? Que sucede en la empresa y tumban la reputación. Entonces, creo que vivimos en un ambiente mucho más expuesto y eso obviamente ha generado cambios en el entorno laboral, ¿no? Entonces, creo que todo esto pues viene de alguna manera transformando el mundo del trabajo, que no creo que sea el futuro, ¿sabes? Creo que es lo que estamos viviendo Es hoy, el hoy. es el hoy, y, y pues creo que hay que detenernos a pensar un poco y ver cómo esto sigue impactando y seguramente cosas nuevas que también llegarán para seguir irrumpiendo el mundo laboral. Sí, y sobre todo también cómo aprovechamos la tecnología y ahora la inteligencia artificial que cada vez utilizamos más en nuestras empresas, en todos los giros, para justamente crear un mundo laboral más equitativo, ¿no? Y en cuanto a equitativo me refiero a ver cómo utilizamos la tecnología para bajar o apoyar este tema de la informalidad. Supongo yo que en cierta forma tengo entendido que a nivel regional el tema de las plataformas digitales están en proceso de regulación, ¿no? Hay algunos países, si no me recuerdo, Brasil ya tiene algo un poco más avanzado, pero aquí México y Colombia no sé, pero hay otros países donde en todos lados me parece que están en esa parte de la regulación y siento que uno de los puntos importantes en esa regulación debería de ser cómo aprovechas estas herramientas tecnológicas para a la formalidad, ¿no? Y para asegurarte de que los empleos que se generen ofrezcan los beneficios de ley mínimos que necesitamos a nivel país. Totalmente de acuerdo, Gerardo, con lo que comentas y voy a contar un par de ejemplos reales, ¿no? A ver, Cuando tú te esos son los bajas, que nos ayudan a enriquecer. mira, cuando tú llegas al aeropuerto El Dorado en Bogotá y pides un vehículo por plataforma, ¿no? No. El señor que te llega a recoger te dice, por favor, siéntese adelante, porque realmente esto no es legal. Entonces uno dice, pero hasta uno se siente mal, ¿no? Debería bajarme, ir Sí, a un taxi. Pero claro, pero es una realidad que pasa, que emplea muchísima gente, que todo Ajá. el mundo sabe, que el gobierno sabe que existe, pero que no se logra regular, seguramente porque no es fácil también, sí, pero no se logra regular. Y el otro ejemplo que puse al inicio, que además, pues, digamos, creo que esto pasa en toda Latinoamérica, pero aquí en Colombia hay algunas plataformas tecnológicas que están ayudando muchísimo a la formalización del empleo doméstico. Y Así es. realmente porque soy usuario de una, es muy fácil, ¿sabes? O sea, te hacen todo el trabajo Todo. engorroso que pues Y generalmente contra puede traer y sí, es muy simple, ¿sabes? Todo digital y pues es lo que es, creo que un ejemplo muy claro de lo que tú comentas, ¿no? Cómo la tecnología puede pues ser un vehículo, digamos, para ayudar en estos temas de mejorar de los niveles de formalización. formalidad, tal cual. Y sin embargo, coincido totalmente, sin embargo, me parece que es importante que las leyes laborales de los países empiecen a contemplar este concepto de flexibilidad laboral, no solamente en cuanto a híbrido y esto, sino cómo la industria en la que estamos, ¿no? Puede apoyar justamente este tipo de plataformas como la que acabas de comentar, que eres usuario de, para que pues se pueda dar el servicio y aparte los empleados tengan un trabajo pues formal y digno. Sí, ese es un punto súper interesante porque es una realidad. En la gran mayoría, si no en todos los países de Latinoamérica, las leyes, digamos, estructurales del mundo del trabajo son muy ujú, antiguas. De hecho, no, en muchos casos estas situaciones son alegales, ¿no? O sea, Ujú, no están ni normadas, o sea, están ahí en una zona gris. en el limbo. Y miren lo que pasó acá, que Alejandra, pues, lo debe haber acompañado. Aquí se lanzó el proyecto de reforma laboral en el año 2023, marzo, ujú.
Y 2 años después, que duró la discusión, en marzo del 2025, no salió la reforma laboral. 2 años de incertidumbre, que además hemos sido los primeros en estar de acuerdo en que hay una reforma laboral, pero una reforma laboral, pues que tenga, por ejemplo, como eje central la mayor formalización del empleo. Y no solo, nuevamente, temas pensados en, o mucho enfoque en cómo es el tema sindical, cómo es el tema de las empresas de tercerización, etcétera, sino que sea algo realmente más abarcativo y que además, pues, vaya con el contexto actual de lo que estamos hablando, ¿no? De la tecnología, de realidades que están, que existen, ¿no? Que creo Sí. que además que la economía, digamos, esto es de oferta y demanda, ¿no? Si es porque están, es porque hay usuarios, porque se consume y es muy difícil de frenarlo, ¿no? Seguramente con pros y contras de donde se lo vea, no creo que sea un tema fácil, pero creo que es un tema muy importante que deben abordar los países, ¿no? La actualización de la legislación laboral. Y que se tiene que abordar ya porque ahorita lo estamos viendo con todo este tema de Trump, todo el cambio que ha generado a partir del tema de los aranceles, pues ha afectado a muchos países, y no es que a todo el mundo. Entonces, deberíamos de concientizar el punto de cómo hacemos que nuestro marco laboral en cada uno de los países aproveche estas nuevas realidades, ¿no? Para generar más empleo y empleo formal. Así Totalmente de es. acuerdo. Así es. Nelson, ¿qué crees que son los principales mitos? Porque tú lo abordaste y hablaste un poco sobre el trabajo que llevamos a cabo desde esta industria y cómo eso a veces choca un poco con lo que realmente o la percepción que tienen los gobiernos sobre lo que hacemos, ¿no? Finalmente nosotros somos un vehículo hacia la formalidad, pero parece que se desconoce esta labor que hacemos. ¿Cuáles son estos principales mitos sobre el trabajo temporal, sobre las agencias privadas de empleo, sobre toda nuestra industria? Porque tenemos diferentes nombres y connotaciones, pero somos los mismos. ¿Y cómo crees que se pueden derribar estos mitos? Y mire, hace un par de semanas, creo que 3, la Asociación de Empresas de Servicio Temporal en Colombia cumplió 50 años, que además es un ejemplo de institucionalidad para toda Latinoamérica en ese sentido. Pero a mí me llamó la atención muchísimo algo que pasó en la celebración, y es que hicieron una recapitulación de las décadas, ¿no? De cada una de las décadas. Y en la primera década, o sea, 50 años atrás, en el video lo primero que salía era un anuncio de diario diciendo tenemos que acabar con la intermediación y con la tercerización. Entonces, este es un tema pues que es histórico, ¿no? Y es histórico de larga data aquí y creo que en todos los países. Y entonces, pues, imagínate, ¿no? O sea, digamos, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo, digamos, formalmente nos ve como agencias privadas de ¿Le empleo, conozco? nos Ujú. reconoce. Hay países incluso que se han adherido, digamos, a esto, pero incluso habiéndose adherido a ese capítulo, digamos, también se cuestiona. Entonces creo que hay un tema de fondo y bueno, el ejemplo de México es tremendo, donde pues se tumbaron la industria, ¿no? Que es algo entonces real que puede pasar. Entonces, mientras no exista, creo yo, una visión un poco más moderna de los gobiernos de cómo ven este sector, lamentablemente creo que vamos a seguir padeciendo esta persecución que está muy relacionada con, lo digo, con el gobierno de turno, ¿no? Segundo, creo que no ayuda también esto que tú comentabas, Alejandra, de la cantidad de conceptos que hay, ¿no? La intermediación, La la subcontratación, la subcontratación, la tercerización, el tercerización, el outsourcing. outsourcing, ¿no? Y exacto, y como nos Podemos hacer encanta una meter palabras en larga. inglés también, y el staffing ahora. Entonces, pues esto genera una confusión, incluso hasta creo yo que digamos en los que regulan esto, porque cuando uno lo ve en Latinoamérica no precisamente es muy homogéneo, y creo que también ahí hay una oportunidad muy interesante de poder desarrollar algo quizás un poco más, pues no digo 100% estándar porque te podrá tener sus diferencias, pero algo por lo menos de base más homogénea, ¿no? Y que Y ayude a luego, derribar la historia que se tiene, ¿no? pues totalmente. En Perú, por ejemplo, que lo conozco de primera mano, que además la industria ahí tiene un nombre muy particular que se llaman los service, ¿no? Ahí tiene una Los historia. service. Y claro, los service son muy mal vistos. Y al final es muy injusto porque yo creo que no se ve la labor real que hacemos en dos sentidos. Uno, en la generación de empleo,
Somos un vehículo muy importante, además, muchas veces también para grupos vulnerables de empleo, como por ejemplo el empleo juvenil o el empleo de tercera edad, ¿sabes? Ujú. O el empleo en sectores económicos donde hay altas tasas de informalidad, ¿cierto? Y por otra parte, que esto tiene un componente evidente, y yo Ujú. creo que desde aquí en el gremio lo hacemos muy bien, y es el poder mostrar el aporte que se hace a la economía. ¿Cuánto generamos como compañías en aportes a seguridad social, en aportes al sistema de pensiones, Al PIB, en aportes de impuestos? ¿Sabes? Entonces, eso es algo que muchas veces no se ve y que pues sigue generando estos mitos, ¿no? Pero, digamos, siempre mirando hacia el futuro y de manera optimista, ¿no? Y creo que en esta conformación de WEC Latinoamérica, siento que estamos como por lo menos con la voluntad de trabajar en eso, ¿no? Porque creo que somos un vehículo muy importante para poder transmitir data, para poder comparar regulación y con esto poder desmitificar lo que se cree de este sector y que más bien lo mostremos con orgullo, ¿no? Que más bien Sí, sea lo contrario, ¿no? Que mira cómo aportamos, obviamente, con reglas claras, seguimiento a las reglas, pero sobre todo creo que estamos muy subutilizados por los gobiernos porque podríamos ser un vehículo muy importante para el proceso de formalización de la economía. de la economía. exacto. Y que se castiga a quienes lo hacen mal, ¿no? Porque yo creo que en todos los países hay empresas, como pasa aquí en México, que hacen las cosas mal, ¿no? Pero no echar a toda la Se industria en una castiga a misma todos. canasta. Exactamente. Totalmente, y que además tiene mucho que ver, y es una realidad, con las capacidades que tienen los ministerios de trabajo, ¿no? O Ujú. sea, no hay una capacidad ni una estandarización muchas veces cuando se hacen Las inspecciones inspecciones. y todo esto que hablábamos al inicio de la confusión incluso, a veces se traslada hasta esos foros, ¿no? Y eso pues termina complicando la gestión. Y mira, no, pongo el ejemplo de Colombia, no tengo la data muy clara de los demás países, pero debe ser similar. Es una industria que tiene más de 50 años. Entonces, o sea, Sí, y creo que ha se ha sido ido, importante. claro, se ha Ha ido sido importante. transformando, ¿sabes? Se va a seguir transformando. Creo que deberíamos tener una sinergia mucho más fuerte, digamos, para desmitificar esto y de una vez poder, digamos, aportar mucho más que lo que hacemos actualmente. Exactamente. Vernos como aliados y no como enemigos. Oigan, pues rápidamente se pasaron 45 minutos. La verdad es que no sentí, yo no lo sentí. Yo tampoco para nada. Pero bueno, antes de despedirnos, Nelson, desde G Group, ¿qué están haciendo para mejorar esto? Pues yo creo que nosotros, lo primero, y que me parece muy importante, es que somos un miembro activo. Yo personalmente, digamos, hago parte de la junta de ACOSET, ¿sabes? Ujú. Es decir, nosotros apoyamos al gremio al 100%. Creemos además en la competencia, ¿sabes? Justa, correcta. Tenemos una muy buena relación con los asociados, y eso es un primer punto, es decir, nosotros creemos en la institucionalidad y nuestro aporte para iniciar viene desde ese lado, ¿no? Además, y pues Ok. evidentemente hacemos parte de WEC Latinoamérica también. Entonces somos muy pro de la institucionalidad y de poder ser un vehículo que ayude, digamos, en todo este tema. Por ejemplo, y a través de ACOSET, porque obviamente uno hacerlo de forma individual como GI Group es mucho más complejo, pero por Pero es ejemplo, colectivo. ACOSET ha intervenido muchísimo en la reforma laboral y bien, y sigue haciéndolo, ¿no? Ujú. Pero además de una manera muy estratégica, informando a las personas, ayudando a nuevamente mostrar a veces la cara que no se ve para quienes toman las decisiones puedan tomar una decisión más acertada con eso. Entonces, por un lado diría que desde GI Group pues hacemos un trabajo institucional muy fuerte, de mucho acompañamiento y de mucha, pues sobre todo, dedicación, ¿no? Porque eso es lo que tiene, digamos, hacer parte de estas instituciones. Lo segundo, pues somos un generador de empleo formal aquí. Yo siempre digo, de empleo formal, diverso e inclusivo. Tres Ujú. características Esenciales. esenciales. El gremio aquí de trabajo temporal tiene más o menos unas 450.000. Entonces somos un agente que aporta muchísimo a la ¿Qué economía cambio? y lo hacemos con todos los parámetros de legalidad, ¿sabes? De una manera, digamos, muy correcta, y pensando obviamente pues en el candidato, en el colaborador, y hay unas historias ahí pues
fantásticas de gente que ha entrado a través de un trabajo temporal y luego pues tienen una línea de carrera fantástica por ahí, ¿no? Así es. Y lo otro creo que pues nosotros por el ambiente en el que estamos, en la industria que nos movemos, muchos temas, digamos, importantes. Nosotros estamos trabajando mucho. Yo te cuento que cuando nosotros comenzamos a abrir nuestras primeras oficinas en Colombia, digamos, las hemos generado como centros de empleabilidad. Es decir, tú tienes una parte de las oficinas que están pues digamos, para nuestros colaboradores internos, ¿no? Pero hay una Ujú. parte donde pues estamos ahí al servicio de la comunidad, ¿sabes? Para que la gente pueda llegar de manera física o digital a entregar, digamos, sus currículums, hacer asesorías, hacemos talleres de empleabilidad, es decir, intentamos poner nuestro granito de arena, digamos, en este proceso de formalidad y de soporte en la empleabilidad, ¿sabes? Que creo que es algo fundamental para la economía de todos los países. Entonces, te diría que básicamente desde esos tres frentes es como estamos trabajando estos temas. Súper bien. Definitivamente así es. Esperamos que esto le pueda dar un panorama general a las personas sobre nuestra labor como industria, nuestra labor en los diferentes países de la región y cómo contribuimos a la informalidad. Nelson, muchas gracias de verdad por acompañarnos en este espacio. Para nosotros, de verdad, se nos pasó tan rápido porque fue definitivamente una charla muy interesante. Entonces se pasó Sí. volando. Gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de WebLatan, gracias por contarnos de tu experiencia y desde tu rol tan maravilloso. Muchísimas gracias a ustedes. La verdad que un gusto haber compartido este espacio. Coincido en que se pasó volando y eso pues para mí es un buen indicador. Así que agradecido y pues un gusto haber compartido esto. Muchas gracias. No, de Gracias, qué. gracias, gracias. Seguramente después nos volveremos a ver en Espero que algún sí. otro. Así es, este fue nuestro segundo episodio del podcast. Yo soy Alejandra León, parte de Web Latam. Me acompaña Gerardo Calderón, también parte de Web Latam. Un gusto y esperamos que hayan disfrutado este episodio.